El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Sea agradecido con el Señor. Este es un testimonio de la familia del agradecimiento con el Señor. Porque cuando usted y yo somos agradecidos, lo único que decimos es que todo lo que llega a nuestras vidas es porque Dios lo ha permitido. Y si hay algo que no está llegando a sus vidas, pues preguntémosle al Señor por qué no llegan algunas cosas. Debe de haber algo que ni siquiera nos imaginamos, hermano, que está impidiendo la bendición del Señor. Hermana Imelda, ¿dónde nos quedamos? Ajá, prácticamente terminamos el 41, ¿vean? Que ¿alguien se acuerda de lo que hablamos el miércoles pasado? ¿Alguien se acuerda? Ay, que fueron otros los que vinieron, ¿vean? Era hoy se quedaron los que vinieron el miércoles pasado. Bueno, estábamos hablando siempre de José, que tenía, ¿cuántos años tenía José? 30, ajá. Tenía 30 años, hermanos, al igual que algunos de ustedes que tienen 30 años de estar casados, vean. ¿Sí? Porque hoy sí hay varios de 30, ¿verdad? Aquel día no habían de 30. Pero en realidad, hermanos, José era bastante joven y ya estaba al mando de el pueblo de Egipto. Yo le puedo quizás asegurar, hermanos, que Egipto en la vida actual es como Estados Unidos, como Inglaterra. O sea, era una potencia, un poderío militar que tenía Egipto, hermanos, increíble. Y un siervo de Dios de 30 años, el serle fiel y agradecido al Señor, le permitió estar al mando. Era el segundo al mando después del rey. Amén. Así es que Dios lo trajo aquí, hermanos, para ponerlo de segundo después del pastor, vean. ¿Verdad que sí? Usted puede mandar, pero después del pastor, vea. Así le dijo el rey le dijo, toma mi anillo y no habrá otro que te pueda mandar más que yo. O sea, las órdenes que vos des están respaldadas por mí. Eso le dijo el Señor y eso le dice a usted, hermano, las únicas órdenes que recibirás son las de Dios. Las únicas órdenes que usted debe recibir son las que están en la palabra. Amén. Eso usted debe conocerla. Para saber qué dice la palabra, tiene que conocerla, escudriñarla y pedirle al Señor que se la revele. Continuamos con el 42. Yo leo el 41 y usted lee el 42 y ustedes me dicen qué significa cada versículo. Dice la palabra del Señor: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Amén. Eso les dijo el papá de José, que era padre de 12 hijos. Usted ya sabe esa historia, ¿verdad? Que tuvo 12 hijos, no porque él quisiera, sino porque ya estaba en el plan del Señor, que de ahí iba a salir el pueblo de Israel. Cada uno de ellos representa una tribu de Israel. Las 12 tribus de Israel, que hasta la fecha se sigue respetando. Usted habla con un israelita y le dice: yo soy de tal tribu, de tal descendencia. Así es que hasta hoy. Así que, hermanos, ¿por qué? Le pregunto a usted, ¿por qué Jacob le hace esa pregunta a sus hijos? ¿Qué le dijo? ¿Por qué? Léalo. Le dice, están leyendo, ¿eh? Ajá, ¿por qué hoy se están? O sea, ¿por qué se están mirando entre ustedes, vea? Hermanos, la vida del cristiano, hermanos, es dos cosas le pide el Señor: la oración y la lectura de la palabra. Pero también, hermanos, en la vida práctica, usted no solo debe orar, sino que también debe actuar.
Hay momentos que usted ya oró y es momento de actuar, hermanos. Cuando usted, un ejemplo práctico en nuestra vida diaria, hermano, usted va por una calle, oró, se levantó a las 4 de la mañana, como todo miembro de Cefal se levanta a las 4 de la mañana a orar, y va por el camino, a las 10 de la mañana, quizás viene a trabajar o va a trabajar, y ve que una balacera, y usted no se va a poner a arrodillar a orar allí, hermano. Tiene que actuar y correr y esconderse donde pueda. Y le puedo asegurar que si no hay donde esconderse, Dios le proveerá un lugar donde cubrirse. Entonces, eso es lo que le estaba diciendo Jacob a sus hijos. ¿Y ustedes por qué me miran o por qué se miran entre ustedes? Muévanse. O sea, hay momentos, hermanos, que hay que actuar. Como lo que hacen ustedes cuando les digo, hermanos, aquí están los tratados. Y no es para que se pongan a orar por el tratado, hermanos, sino que tengan que salir y eso lo dejar a la persona. Eso es actuar. O sea, hermanos, la vida del cristiano es orar y actuar, orar y actuar. Ahí estamos, vean. Hermanos, muchos de ustedes, que quizás los que no vinieron hoy, solo oran, pero no actúan. Tienen el poder de Dios en sus vidas, hermanos, y no invitan a nadie a la iglesia. ¿Por qué? Porque les da pena. Y no es pena de vergüenza, ¿verdad? O sea, no es porque sienta vergüenza de ser cristiano, sino que siempre le tiene el temor a que le digan, no quiero ir. O sea, el temor, hermanos, pero la actuación es bien importante en la vida de un cristiano. Por eso que Jacob, siendo el padre, instruyendo a sus hijos, le dijo, actúen, dejen de estarse sentados ahí viendo. Saben que no tenemos que comer, empieza hambre, las siete años de las vacas secas comenzaron ya. Muévanse, les digo. ¿Y qué dice el 3? Ajá. ¿Por qué eran 10 hermanos? Si hablamos que Jacob tenía 12 hijos. ¿Por qué habían solo 10? El menor se había quedado en casa. Levante la mano, ¿quiénes son menores aquí? El último de la familia. El consentido. Dicen que algunas veces los últimos somos hasta malcriados, ¿vea? Porque nos consienten mucho. Le digo esto porque yo soy último. Yo soy el pequeño de 9 hermanos. Se imagina el noveno, como el primero, como es. Está allá, ¿vea? Entonces ese era el 11. ¿Y el 12 dónde está? Era José, que es el actor principal de esta película que les estoy contando. ¿Ve? José es el actor principal a quien debemos de imitar. Hermano, José es una persona digna de imitar, fiel a Dios aunque los demás hablen mal de él, fiel a Dios aunque lo critiquen, fiel a Dios aunque lo traten mal, fiel a Dios aunque lo metan en la cárcel, fiel a Dios aunque lo amenacen de muerte, fiel a Dios aunque no tenga que comer. Y ahí hay muchas historias de viudas, hermanos, que no tenían ni qué comer y se iban a morir. Pero Dios es fiel, hermanos. Así es que el 4 dice, mas Jacob no envió a Benjamín, lo que dijo Vladimir, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. ¿Qué significa eso, hermanos? Si lo llevamos a la vida práctica, hermanos, ¿por qué el padre Jacob no quiso dejar ir a su chiquitito, al último? Por ahí estaba viendo yo que al último le dicen seca leche, no sé por qué. Ahí después me explican eso, por qué dicen eso, que el último es seca leche. Pero ¿por qué Jacob estaba protegiendo al más pequeñito? ¿Por qué será? Tenía temor que le fuera a pasar algo al último. Hermanos, y si lo llevamos a la vida práctica, ¿cómo sería? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Como iglesia, como cristianos, imagínense que usted es Jacob ahorita y todos estos son sus hijos. Imagínense, hermano Alex, hermano Benjamín. Hermano Alex, ¿qué pasaría si todos estos eran sus hijos? Pero usted
¿por qué protegería al más chiquito? Es más débil, frágil, en todo el sentido, hermano. Tiene poco conocimiento de la vida. Hermanos, yo les voy a dejar un reto este día. En la iglesia, ¿cómo ponemos en práctica eso, hermanos? Es que los más antiguos aquí, levante el que se siente más antiguo aquí, levante la mano. No en edad, ¿verdad?, sino que en tiempo de estar en la iglesia. En tiempo, ¿quién se considera el más antiguo? ¿Ah? Nadie quiere hacerlo, ¿verdad? Piensan que lo voy a poner a hacer algo. No, hermanos, fíjense que si llevamos a la práctica donde Jacob dice que al chiquitito dijo, no va a ser que le pase algo en el camino. Hermanos, los que tenemos más tiempo en la iglesia, o podríamos decir, somos más fuertes espirituales, conocemos más del Señor, ya estamos aquí 2, 4 años, o 3 meses, o 5, a los que vienen por primera vez se deben de tratar con mucha ternura. Porque algunas veces, hermanos, no siempre, pero algunas veces, el que viene por primera vez no conoce la doctrina de Cefad. Pero algunas veces, hermanos, somos tan drásticos al que le queremos aplicar las reglas desde el primer día, ¿verdad? Y lo queremos que se comporte como alguien que ya tiene 5 vigilias. Que ya tiene 100 horas de oración. Desde que vino a Cefad, ¿verdad? Entonces queremos que alguien que todavía no sabe ni qué es la oración, queremos que se arrodille y no se levante de ahí hasta dentro de 2 horas. O sea, le queremos poner cargas a los pequeños, a los recién convertidos, como que fueran fuertes como los que ya están aquí. Hermanos, los más antiguos debemos de cuidar a los que vienen por primera vez. ¿Vean? ¿A quién está cuidando usted? O usted solo viene y hay que vean cómo les va a los demás. Hermanos, hay una responsabilidad nuestra de cuidar a los recién llegados, porque ellos vienen como unos bebés, como unos chiquititos que desconocen. Hermanos, a todo lugar donde usted llega por primera vez, llega como en los institutos y quizás también en la universidad o en las instituciones donde militares les dicen reclutas, les dicen pollitos. ¿Qué más les dicen? Acuérdense cuando andaban molestando a los recién llegados. Hermanos, siempre debemos de cuidar. Hermanos, el que ya tiene por lo menos 6 meses de estar aquí, ya se mete en todos los rincones y lo puedo hallar hasta dentro de mi carro. Sí, porque él ya conoce muchas cosas, ¿verdad? Ya sabe lo que ando en ese ataché. Ahí anda el pastor, dice. Entonces, pero el nuevo no va a hacer eso porque no conoce. Entonces hay que guiarlo, hay que decirle, mira, sos parte de la familia. Lo mismo que hago yo, podés hacer vos aquí. Yo ya prediqué una vez, vos también lo podés hacer. Y te vamos a ayudar. Te vamos a enseñar cómo hacerlo. Lo va a guiar, hermanos, porque quizás el nuevo que venga, porque no tiene confianza, no hemos visto sus talentos, pero puede ser que venga a ser mejor que los que ya estamos. Entonces, hermanos, la iglesia debe ser así. Debemos de cuidar a los más pequeños. Hermanos, los mayores, los que somos hijos mayores, siempre en casa estamos pendientes de los menores. Siempre están cuidando a los menores. Mi hijo mayor, mis 3 hijos iniciaron en un mismo colegio hace como 13 años o 14 años. Pero el menor empezó a tener problemas con un idioma. Y llegaron a la conclusión que no iba a aguantar a puras penas iba a aguantar con el español, mucho menos con otro idioma. Entonces dijeron, no va a tener capacidad, se va a frustrar. Entonces el más grande ya iba bien adelante y supo que se iba a sacar a ese niño para pasarlo a otro colegio. Él hizo todo, hermanos, tan chiquito, pero como era mayor, hizo todo lo posible para irse también de ese colegio. Porque se quería ir para donde iba su hermano menor.
O sea, él sacrificó, hermanos, una educación mejor por su hermano menor. Y ahí han andado detrás de él hasta la fecha de hoy. Y cualquiera, hermanos, nadie le puede hacer nada a su hermano, aunque él sí lo puede molestar y puede hacer lo que quiera con él, pero nadie más deja que le haga algo. Porque siempre los mayores cuidan a los menores. Y si usted ya se cree papá espiritual, cuide a los más pequeños. Amén. Si ve en alguna falta a alguien pequeño, no lo moleste, sino que ayúdele, ore por él, amonéstelo, pero en amor, vea, no lo avergüence. Amén. Porque un día también nosotros así fuimos. Así que, hermanos, leamos el 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Las 7 años de las vacas flacas. Hermanos, hemos hablado eso. Podemos pasar por eso, hermanos. Podemos pasar tiempos los cristianos, aunque seamos hijos de Dios. Podemos pasar tiempos de mucha flaqueza. Quizás la que más nos afecta es la económica, la que más le ponemos atención, la más visible, hermanos, pero eso es normal. Pero ¿qué nos enseña el Señor? A ser sabios, que cuando hay abundancia, poder guardar. Como hacen nuestros campesinos, hermanos. ¿Sabe que los campesinos solo trabajan 6 meses del año? Los otros 6 meses los pasan descansando. Pero, ¿qué comen durante esos 6 meses que descansan, hermano? Lo que cosecharon en los 6 meses de invierno. Siempre hay graneros. Hoy quizás no usan mucho los graneros, sino que usan los sacos. Lo almacenan. Es más, yo he escuchado a muchos diciendo, lo vamos a guardar porque ahorita está barato y lo voy a vender cuando esté caro. Inteligencia. Hermanos, guarde cuando haya abundancia. Hermanos, cuando a usted le paguen su sueldo, no salga disparado para Metrocentro. O si lo van a invitar, sí, corra, ¿verdad? Pero hermanos, controlemos esa área, porque muchas veces decimos, Dios me ha abandonado, qué barbaridad, tanto que trabajo en la iglesia y siempre padezco escasez. Pero muchas veces nos damos cuenta que el problema es falta de mayordomía en su familia. Conozco familiares, hermano, que se han gastado el dinero de la luz. Hermano, ¿qué pasaría si yo me gasto el dinero que se ha destinado para pagar la luz eléctrica? ¿Qué pasaría, hermanos? Y podríamos decir, es que Dios, qué bárbaro, no nos paga la luz. El falto de sabiduría es uno, hermanos. Pero eso también, si usted y yo estamos faltos de sabiduría, pídasela al Señor. Y dígale claramente, Señor, a mí no me pueden llegar unos billetillos en la mano porque ahí voy a comprar zapato, pantalón, camisa. Aunque cuando tengo hambre no hay qué hacer. Amén. Guarde, hermanos, es de sabios guardar cuando hay abundancia. Así es que continuamos con el siguiente versículo que dice, el 6. Y José rostro a tierra. Hermanos, pues en realidad no deseamos que la gente se nos arrodille, pero cuando usted es sabio, cuando Dios está obrando en su vida, la gente le brindará respeto y lo ama y lo quiere, hermanos. Y sin que usted ande pidiendo, le regalan. Y tengo una bendición, pero no se la voy a decir ahorita. Pero sin andar pidiendo, yo digo, ¿cuánto tendría que haber trabajado para disfrutar de esto? Y sin haberlo pedido, pero sí pidiéndole sabiduría de Dios todos los días, hermanos. Que me muestre, que me revele su palabra para yo poderla poner en práctica, hermanos. Porque cuánta gente hay aquí en Sonsonate que se sabe de memoria la Biblia, pero sus vidas son un desastre.
porque no basta solo conocerla, sino entenderla y ponerla en práctica. Hermanos, ¿de qué le sirve que usted pase orando media hora en su casa y cuando reciba su sueldo lo haga pedazos en el día? Pareciera que no ha entendido todavía, ¿verdad? Entonces uno dice algunas veces, Señor, ¿y por qué a Él lo bendice y a mí no? Hermanos, y no le voy a pedir que levante la mano, pero muchos de nosotros quizás hemos comprado algo que ni lo necesitábamos, solo porque nos gustó. ¿Verdad que sí? Yo le aseguro que si voy por cada una de sus casas encuentro cosas que ni las ocupa, pero como usted las encontró en oferta, las compró. Y se veía bonito. ¿Verdad que sí? Hay veces se compra un vestido que le queda flojo y dice, ahí en la casa lo voy a arreglar, dice, solo porque le veo una hechura bonita. Y al final ni lo arregla y ahí se quedó ese vestido. Amén. ¿Qué más cosas hay en su casa que usted ha comprado que no las necesita? Allí en mi casa hay unas garras que se compraron con un objetivo y no se usaron. Ahí están. Porque estaban bien baratas, $2. Hermanos, dice un financista, cuide los gastos pequeñitos, porque los barcos se hunden por los agujeros pequeños. Porque empieza a filtrar el agua y nadie se fija hasta que el barco ya va para abajo. Porque los agujeros grandes con facilidad uno los detecta, pero las filtraciones pequeñitas viene a darse cuenta uno cuando ya está bien hundido. Cuídese de los gastos pequeños. Si usted dice, 50, pero si usted suma en el mes todos los gastitos pequeños que hizo, le sale mucho, ¿verdad? Que le hubiese servido para una libra de arroz que hubiera comido 3 días. Hermanos, continuamos con el 7, ¿qué dice? Amén. José lo reconoció. ¿Y por qué les habló ásperamente sabiendo que eran sus hermanos? ¿Por qué? Estaba resentido, había resentimiento en su corazón, hermanos, y estaba en una posición donde les podía hablar fuerte, hermano. Hermanos, algunas veces no usted ha aguantado grandes regañadas de su jefe superior inmediato, pero las aguanta porque sabe que si medio le contesta, peligroso pierde su trabajo. Él está en una posición donde puede corregir y regañar. Ahora, es más peligroso, hermanos, cuando es la familia que está en una posición más alta y trata de humillar a los suyos, pero el problema es el resentimiento en su corazón. Pero dígame si José no tenía razón de estar resentido. Lo vendieron como esclavo y antes de venderlo lo metieron en un pozo. Hermanos, lo metieron a la cárcel por culpa de sus hermanos. ¿Usted perdonaría que su hermano en carne, por su culpa, hermanos, usted tenga que estar en una cárcel? Usted decía, mi propia sangre, dice uno. Pero sin embargo, hermanos, el enojarse está en su derecho. Jamás le diremos en Cefal que, mire, desde que es cristiano ya no se puede enojar. Si usted nació enojado, ¿y cómo le quitamos eso? Lo único que tiene que hacer es que Cristo controle ese enojo, ¿vea? Como decía el hermano Celso, dijo eso, yo me enojé y fui a reclamar, dice, pero el mismo Espíritu le hizo sentir que tenía que ir a pedir perdón después. Y qué bueno que lo fue a hacer, hermanos, porque eso es lo que a Dios le agrada, que reconozca su pecado, su error, y no lo vuelva a hacer, y pida perdón. ¿Sabe? Es de valientes, es de hombres pedir perdón. ¿Qué cuesta, hermanos, después de haber ofendido a alguien injustificadamente? Después de llegar, hermanos, agachado y tener que pedirle perdón. Solo con la unción de Dios puede hacer eso, hermano. Porque el orgullo humano no nos deja hacerlo. José se enojó y tenía razón.
pero al mismo tiempo empezó a sentir lástima, y ahí sigue la historia. Continuamos con continúa el 8, ¿ven? El 8 dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Hermanos, si usted ora todos los días, le pide a Dios que lo guíe, que le enseñe a orar, que le enseñe a ser agradecido con Él, Dios lo puede llegar a bendecir tanto, hermanos, que después de unos 6 o un año de estar en la iglesia, la gente no reconocerá y dirá: ¿cómo es posible? ¿Este es cristiano ahora? No lo puedo creer. Y qué bueno que no me vio que lo señalé, porque si no, hermanos, ¿cómo diríamos? ¿En serio Omar es cristiano ahora? Tan pícaro que era antes. No lo puedo creer, vea. Y ahí va con una Biblia para la iglesia. Hermanos, ¿cuántos han dicho de ustedes así? Y hay veces hasta somos, como cristianos, somos causa de envidia, porque ven que hemos sido transformados y Dios ha empezado a bendecir nuestras vidas. Nos da cosas que no merecemos, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que Dios me ha enseñado que para ser bendecido, el problema para Dios no es darle dinero? Si para Dios es fácil darle dinero a usted. El problema es que Dios no da dinero a alguien que le va a servir para enaltecerse, o para sentirse orgulloso, o para decir: ya no puedo llegar a la iglesia porque tengo muchos compromisos. Me han invitado a un cumpleaños, a una boda, a una graduación. Y usted que tiene tanto pisto, tiene un vehículo que tiene para ponerle $20 de gasolina cada vez que sale, y ya no quiere llegar a la iglesia porque está muy ocupado. Si Dios sabe que usted va a ocupar eso, dice: mejor lo tengo aquí comiendo frijolitos porque así me viene el culto. Amén. Ahora, por eso es necesario, hermanos, decirle al Señor que nos dé mucha sabiduría para poder transformar nuestras vidas, hermanos. No pida bendición económica si antes no ha controlado su carácter. Y cuando hablamos de carácter, no solo de enojo, sino hablamos de envidia, hermanos, de egoísmo. ¿De qué más? De altivez. Todos tenemos eso, hermano. Pareciera que estamos pasando lista aquí en la iglesia. Todos tenemos eso. Yo tengo eso, hermano. A mí me acoso. Yo lucho con ¿qué? Ya quieren saber, ¿verdad? Yo lucho contra el egoísmo, con el egoísmo. Porque vengo de una familia donde me enseñaron de 9 hermanos que esta camisa es suya y ninguno de sus hermanos se la puede tocar. Entonces eso me creó, hermanos, cierta, ¿qué les dije? Egoísmo. Y sabe, hermanos, que hay veces hay grandes proyectos para la familia y no se llevan a cabo porque, no, pero si yo aporto esto, aquel se va a beneficiar. Siendo hermanito, hemos comido en el mismo plato, hermano. Metíamos la mano en el plato del otro. Y no, hermanos, llegan proyectos para bendecir económicamente a los 9, pero por ser egoístas, por haber sido formados egoístas, no podemos crecer más. Hermanos, yo fui formado así. Cuando me di cuenta, hermanos, a través de la limpieza interior, me di cuenta de que, no, hombre, si yo era egoísta. ¿Y sabe cuál es el problema cuando uno es egoísta? Que la misma gente que le ayudó, uno ya después no le quiere ayudar a ella. Por eso yo le pido al Señor todos los días: Señor, quítame el egoísmo, aplástalo, aplasta el orgullo, Señor, de mi vida. ¿Cuál es lo que Dios quiere quitar en su vida, hermano, para poder bendecirlo económicamente? Es que solo oramos para pedir. Pero yo le he dado la clave de su bendición, hermanos, y le puedo asegurar que si pone en práctica ese tipo de oración, va a ser bendecido. 15 minutos agradeciéndole al Señor, y ponga un reloj, ponga ¿cómo se llama? Un despertador, una alarma, póngala dentro de 15 minutos, ¿verdad? Para que usted no se quiere pasar, ¿verdad?
Diga, gracias Señor por esto, gracias Señor por pequeños detalles. Usted tiene miles de cosas por qué darle gracias a Dios, pero nunca lo ha hecho. Amén. Y piense en algo, hermanos, y encontrará cosas por las que no le ha dado gracias a Dios. 15 minutos agradeciéndole al Señor, hermanos. Dios le va a agradar ver, hey, qué bueno, primero que viene aquí y no empieza a pedirme o a reclamarme. Agradecimiento. Hermano, qué hermoso es cuando usted entrega un regalo y le dice a alguien, mira, aquí te traigo un regalito. Y esa persona le dice, gracias, ahí ponelo. Hermanos, le rompen el corazón a uno. Nunca le vuelvo a regalar nada. Pero qué hermoso es cuando alguien le dice gracias. Hay veces un dulce le lleva a uno. Hermanos, qué hermoso es cuando el esposo le lleva una flor a la esposa que se la pasó robando del vecino, pero la verdad que como no sabe, y la esposa se derrite. Gracias, mi amor, y gracias. Dígame si no se siente bien cuando le agradecen. Hermanos, si nos sentimos mal porque no nos agradecen, también nosotros no agradecemos. Empiece por dárselo al Señor. ¿Por qué le daría gracias ahora Natalia a Dios? Una nada más. Piense. Por haber despertado, por vida, ¿verdad? Hermano Celso, ¿por qué le daría gracias al Señor? Una familia. Xiomarita. Amén. ¿Sí? Daniel Gómez. Amén. Por la comida que llega a su casa. ¿Y sabe por qué no le damos gracias? Porque dice, que no, es que yo me fajé trabajando. Pues sí, pero ¿y quién cree que le dio ese trabajo? ¿Quién le ha dado salud? ¿Quién le da las fuerzas? Tocó el corazón quizás de los papás para que le dieran estudio, de un tío, de un familiar, o a usted mismo le dio un empleo para que continuara estudiando. Siempre al final, hermanos, si usted ve que al final es un círculo que siempre vamos a parar, que Dios nos ha dado las cosas. Y los más antiguos aquí saben, bueno, el hermano Imelda, que aquí vino una mujer con cáncer, aceptó a Cristo, se sintió bien, agradecida por el Señor y murió. ¿Cuánto estuvo aquí? 2 meses nada más. Y esa mujer murió diciendo, si llegó el cáncer a mi vida para que yo conociera a Cristo, me muero feliz. Y se fue feliz, hermanos. Dijo, valió la pena. Estos 2 meses, dijo, los he vivido como una reina. Qué hermoso oír ese agradecimiento, hermano. Seamos agradecidos, Dios lo va a bendecir. 15 minutos de agradecimiento y de los otros 15 empieza a decirle lo que es Dios. Y hermanos, usted buscando qué es Dios, hasta cosas que ni sabía que era Dios. Dios es el que le provee a su familia. Usted no es el que mantiene su familia, es Dios. Todos los días. Mis 3 hijos, hermanos, ninguno trabaja, pero los 3 dicen mi casa, dicen. Así dicen, mi casa. Hermanos, porque se sienten parte, pero en realidad, qué hermoso, hermanos. Sabe que mi esposa le ha enseñado a mis hijos que algunas veces vamos a comernos unas pupusas de frijoles. Y siempre cuando terminan de comer, ellos me dicen, gracias papá por traernos a comer. Y yo no lloro porque soy hombre ahí enfrente de ellos. Pero hermano, siento una ternura en mi corazón, hermano. Oír sus vocecitas diciéndome, gracias papá por la pupusa. Y hay veces han sido unas que venden en Sonsacate que dan como 7 por el dólar. ya han ido a comer ahí. Y yo digo, tampoco les he dado, y mis hijos agradecidos por esa cena.
Qué bueno es Dios. Continuamos con el siguiente. Yo creo que tenemos unos 5 minutos todavía. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por verlos descubierto del país habéis venido. Hermanos, José hizo lo que quiso con sus hermanos. Me imagino yo que cada vez que le afloraba su dolor de ver que estos que me vendieron, que me hicieron tanto mal, ahora me están rogando que les venda comida. A mí me dijeron cuando me iba a casar: no te cases o vas a aguantar hambre. Y parezco ya haciendo planas, ¿verdad? Pero Dios me permitió. 15 años después, la misma persona que me dijo que iba a aguantar hambre estaba pidiendo ayuda económica. Y dije, bueno, ¿y que no era yo el que iba a aguantar hambre? Me dio la oportunidad de sacar a flote todo mi resentimiento y decirle que no. Hermanos, algunas veces me llamaba, hoy creo que ya nadie usa eso, no sé si está esa función, que a usted le llamaban y le decían por cobrar. Y si usted aceptaba, a usted le cobraban en el celular. Y hermanos, yo un día me di el gusto de decir, no, rechazo esa llamada. Fue la única espiga que yo saqué de mi resentimiento. Pero los anhelo, yo sigo amando a esas personas, las sigo queriendo, hermanos. Y la verdad es que las únicas veces que he aguantado hambre es porque tengo que hacer ayuno. Ha sido la única vez, hermano. O hay veces por estar trabajando, hermanos, no me quedo tiempo de comer y me urge terminar algo y no como, voy a comer más tarde. Es el único momento, hermanos. Pero Dios le permite algunas veces ver como una recompensa de aquellos que te trataron mal y verlos enfrente de ti. Hermanos, José, no Jacob, sino que José tuvo la oportunidad de ver a sus hermanos, así como tengo sentado aquí a los primeros en la silla, verlos así, como ustedes fueron. Y hermano, por eso empezó a jugar con ellos y decirle, ustedes son espías, los voy a meter a la cárcel para que sientan lo que yo sentí estar en la cárcel. Pero sabe, hermanos, si usted ora, lee la Biblia y trata de vivirlo, todo lo mal que quieran hacerle se volverá bendición. A José, en vez de afectarlo, lo bendijeron. Si a José no llega a la cárcel, hermanos, no hubiera conocido al rey de Egipto. Increíble, hermanos. Pero es bien difícil conocer los planes del Señor. Por eso mejor, a diario, pidámosle la dirección al Señor. Por si puede quitar algunos males de nuestra vida, que los quite. Y eso es bíblico. El Señor Jesús le dijo en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dijo Jesús a Dios? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. O sea, le estaba diciendo, Padre, si es posible salvar a todos estos pecadores sin que me crucifiquen en la cruz, hazlo. Pero si no es posible, que se haga tu voluntad. Así que usted también le puede decir al Señor, Señor, si no es necesario que aguante hambre para entender, por favor, házmelo entender de otra forma. Hermanos, por eso es que es de valor de un cristiano que se arrodille y le diga, Señor, todo lo que a ti no te gusta en mi vida, arráncalo aunque no me guste, porque no sabe lo que Dios le va a arrancar de sus vidas. Amén. Tiene valor de decirle eso al Señor, y quizás le va a doler, va a llorar por algo, pero Dios quiere bendecir sus vidas, y no lo bendecirá hasta no arrancar algunas cosas que a Dios no le agradan en nuestras vidas. Y si es para purificar, bienvenido sea. Bienvenido sea, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que usted necesita arrancar de sus vidas, hermanos, para que Dios lo pueda bendecir?
el Espíritu Santo se lo revelará en un momento de oración, en un momento de plática con el Padre. Hermanos, no hay pláticas más hermosas que yo tenga cuando mis hijos hablan conmigo y me dicen: papá, yo quiero hablar con esto contigo. Y termino con esto, hermanos, porque se va a enfriar lo que les han traído. Hace 2 días, mi hijo mayor va a traer al de en medio, al intermedio, a Jonathan, al colegio. Pero ese día yo le dije: mira, por aquí ando algo cerca de donde él, yo lo voy a ir a traer. Vaya, me dijo el otro bien feliz, vea, que no lo iba a traer. Y me fui a traerlo, hermanos. Se sube 2 cuadras, salimos del colegio cuando ese muchacho empezó a hablar conmigo. Jonathan, usted lo conoce, vea. Él se sienta aquí en la primera fila, vea. Y no lo mueve de ahí, hermano. Desde que empieza el culto hasta que termina. Y se levanta y han sido 3, 4 veces en 4 años que lo he visto platicando con alguien. Porque no le saca palabras a usted, no le saca palabras. Es igual al papá. Entonces, hermanos, ¿sabe? Empezó a hablar: mira, papá, me pasa esto, me dijo. Y ver que el cipote todo cholotón y queriendo llorar. Y sabe, empezó a platicar conmigo, hermanos. Él tenía una frustración en ese rato. Y empezó a llorar. Yo le digo: llorar, le digo, llorar. Y empezamos a platicar, hermano. Hemos llegado a la casa y él todavía no había terminado de platicar conmigo. Pero no me bajé de ese carro, hermano, hasta que lo dejé feliz a él. Y le aclaré y le expliqué. Y hice la función de papá, de proteger a mi hijo. Pero lloró, hermanos. Esas pláticas son hermosas, hermano. Que él tenga confianza de buscarme a mí cuando tiene problemas. Y de llorar. Qué hermoso. Hermanos, para mí eso es un tesoro precioso. Eso espera el Señor de usted. Que cuando esté frustrado, esté llorando, esté triste, cuando lo hayan tratado mal, que usted se encierre en un cuarto y llore y grite, pero con el Padre Celestial. Porque Él no lo soltará de ahí, no lo dejará salir hasta que lo deje feliz y sano. Y si llegó herido, le sanará sus heridas, se las vendará. Póngase de pie. Y si llegó golpeado, Él sobará, como el papá cuando se golpea el niño, y para que no llore le da un beso en el golpe. Increíblemente como los niños dejan de llorar cuando el papá les da un beso donde se han golpeado. Eso hace el Señor, eso quiere el Señor que vaya. No ande buscando en los hombres o en las mujeres lo que Dios le puede dar y 1000 veces mejor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.